Dios te bendiga. Hola, bendiciones. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y como siempre, cada semana un privilegio, un gozo, un regocijo poder utilizar estos medios para compartir la palabra del Señor. Y así, sin más preámbulos, quiero compartir contigo algo que estaba meditando estos días y le quise titular a esta porción de reflexión en medio de las dificultades. Yo creo que las dificultades no las tenemos que buscar, solas llegan. ¿Verdad? Yo creo que cada momento de dificultad, si aparece cuando menos lo esperamos, la dificultad llega a la vida de las personas, pero siempre tenemos que recordar que siempre hay un propósito. Yo creo que una de las maneras como podemos salir victoriosos en medio de cualquier dificultad, cualquier crisis, cualquier adversidad, tendrá mucho que ver cómo reaccionamos, ¿verdad? Yo creo que si miramos la palabra del Señor, miraremos que aún el ministerio, la vida del Señor Jesucristo, enfrentó dificultades. El ministerio de Pablo enfrentó dificultades. Y muchos de los hombres de Dios que miramos en la palabra del Señor, que impactaron su generación, que impactaron o corrieron, mejor dicho, cumplieron el propósito que Dios tenía en sus vidas, enfrentaron dificultades. Y dicho sea de paso, lo mismo sucede hoy en día. Siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, hacer el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, tendremos dificultades que vencer, que atravesar, pero quiero recordarte en este día una manera tan importante o una arma, una llave, cómo nosotros podemos vencer la dificultad, el día malo, el momento difícil, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces enfrentaremos dificultades, pero lo repito, el problema no es la dificultad. El problema más grave es cómo respondemos en medio de la dificultad, ¿verdad? Y eso va a determinar en nuestras vidas la victoria o el fracaso, la alegría o la frustración. Todo va a depender qué actitud tenemos en medio de cualquier dificultad. Quiero recordarte en este día que la palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y ese es uno de los primeros ingredientes que tenemos que recordar, que ahora estamos en Cristo. No estamos peleando solos, no estamos solos en medio de la dificultad. En Cristo somos más que vencedores. Y hay una historia en segundo libro de Samuel, capítulo 15, y es una historia que relata el rey David. El rey David estaba enfrentando una dificultad muy difícil en su vida. Había vencido adversarios, enemigos, etcétera, pero en esta ocasión él ahora estaba teniendo una dificultad familiar con su propio hijo, ¿verdad? Y es algo tremendo que después que el rey David había vencido guerreros, eh, ejércitos enemigos gigantes, ahora llega una temporada de su vida donde su fe, su convicción es probada una vez más, pero ahora de parte de un hijo. Y yo creo que puede ser algo tan difícil cuando enfrentamos una situación difícil con un ser querido, una persona cercana o alguien de la familia, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor en 2 Samuel 15, versículo 30, cuando David llegó al cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Lo repito, esta es una historia tan preciosa de una crisis o una dificultad familiar. Ven, David, su hijo Absalón, le quería quitar el trono. Qué dificultad o circunstancia tan difícil el rey David estaba enfrentándose. Lo repito, mató gigantes, mató ejércitos, amén, pero Absalón era el tercer hijo de David, que aún mató a su mismo hermano, amén, pero también preparó un complot para quitarle el trono a David, su padre, ¿verdad? Y yo creo que Absalón representa esa necesidad o esa dificultad, mejor dicho, familiar, que muchas veces nos puede causar mucho dolor y nos puede decepcionar en la vida.
de personas cercanas, pero hay una llave que Dios nos ha dejado así, por decirlo así, cómo nosotros podemos sobresalir de cualquier dificultad. Y esa dificultad que David estaba enfrentando, lo repito, era una dificultad grande. David venció a Goliat, David tuvo persecución del rey Saúl, enfrentó muchos ejércitos, muchos enemigos, pero yo creo que nunca le pasó a David por su cabeza que ahora iba a tener un enemigo nada más ni nada menos que su propio hijo, que su propio hijo lo traicionaría. Yo creo que no solamente era una batalla más, sino era una profunda dificultad familiar que David estaba enfrentando. Y la palabra es tremenda porque la estrategia que David utiliza ante esta circunstancia fue la estrategia que yo creo que cada uno de nosotros debemos usar. Dice la Biblia que David subió al monte, y si leemos unos versículos atrás, un monte llamado Los Olivos, ¿verdad? Y dice la Biblia que iba llorando con su cabeza abajo, descubiertos los pies descalzos, y también el pueblo tenía consigo cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Amén. Yo creo que es conocido ese monte como Los Olivos porque era un monte donde había abundancia, pero también requería esfuerzo llegar hasta ese monte. Y yo creo que David, cuando él decidió subir ese monte llamado Los Olivos, y quiero recordarte que el olivo representa fortaleza, abrigo y bendición. David comenzó a utilizar la estrategia correcta. En medio de la crisis, en medio de la circunstancia, David fue a buscar abrigo, David fue a buscar fortaleza, y dice la palabra que iba llorando, iba con la cabeza agachado, reconociendo que necesitaba de Dios, ¿verdad? Aún si miramos en los evangelios, Jesucristo fue a ese monte llamado Los Olivos, ¿verdad? Era el lugar preferido de Jesús, donde Jesús ahí enseñaba a sus discípulos, ahí oraba, ahí tenía revelación del Padre y también tenía oración. Y una de las cosas que me encanta, porque ahí mismo Jesús se fortaleció en ese momento más crítico para que iba a ir a cargar esa cruz. Jesucristo se fortaleció. Y podemos mirar cómo se conectan las dos historias, porque el rey David supo ir al lugar correcto, supo pelear con esa estrategia, amén, aunque en su corazón había dolor, había tristeza, amén, y sabría que habría consecuencias, pero David, dice la palabra de Dios, que subía arriba, pero iba con un propósito. El propósito era adorar a Dios. ¿Ven? Y esa es una estrategia tan importante que tú y yo tenemos que usar en medio de la dificultad, en el medio del momento difícil. En vez de quejarnos, en vez de murmurar, tenemos que adorar a Dios, al Dios vivo. Él es el único que nos puede fortalecer. Y dice la palabra que cuando llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, amén, sale al encuentro este hombre llamado Usaí, arquita, que le salió al encuentro, dice la Biblia, rasgados sus vestidos. Y podemos mirar claramente en la palabra del Señor, nos enseña una y otra vez que cuando adoramos al Señor, vamos a mirar solución a los problemas, vamos a mirar la grandeza de Dios manifestándose en la vida de cada uno de nosotros. Si estás atravesando un momento de crisis, un momento difícil en tu vida, atrévete a adorar a Dios. Yo te puedo asegurar que en ese momento de adoración en espíritu y en verdad, Dios atenderá tu necesidad. Aleluya. Y este hombre se presenta para manifestarle su apoyo, para ayudarle, y sería un instrumento que Dios utilizaría para que David obtuviera la victoria. Yo quiero decirte en este día, cuando tú adoras a Dios, Dios tiene instrumentos alrededor tuyo para encaminarte a la victoria. Pero recuerda, una de las cosas claves es la actitud que tomemos ante tal dificultad. Amén. En esa cumbre de ese monte, ahí se construían fortalezas, era un lugar de protección, pero la adoración es, ¿cómo lo puedo decir? Simboliza un momento de protección, de cobertura, que desata el favor de Dios. La Biblia enseña, aleluya, que David
Era un hombre que buscaba a Dios en todo momento. Cuando David estaba atravesando un momento de crisis, de prueba, de dificultad, David sabía fortalecer su vida por medio de la oración. Y yo creo que esas son una de las cosas que tenemos que entender. En medio de la prueba, de la crisis, eso nos debe de empujar a buscar a Dios en oración y adoración. Tener una vida de adoración. Amén. En la adoración cosas suceden. Amén. La adoración nos puede sacar de la dificultad, del momento difícil, de cambiar la atmósfera que estamos viviendo. Y eso fue lo que le sucedió a David. Para concluir, David fue empujado por los problemas hacia ese monte a adorar a Dios. Yo quiero recordarte en este día que no importa la crisis, deja que esa crisis te empuje a buscar a Dios. Y hay algo que yo digo constantemente: tú no dejes que la prueba, la lucha, la crisis, la dificultad apaguen tu alabanza y adoración. Al contrario, deja que tu alabanza, tu adoración apaguen la crisis. Aleluya. Ahí es cuando ponemos acción a nuestra fe. Y David se fortaleció, aleluya, y pudo exaltar a Dios de labios, adorar a Dios, y se fortaleció. Y podemos mirar que la gracia, el favor, la fortaleza y el respaldo de Dios descienden cuando adoramos al Señor. Y es algo que está unido. David se humilló y subió al monte. Jesús iba al monte también quebrantado, sabiendo, pero él sabía que esa cruz tenía que atravesar. Y podemos mirar cómo David, tanto como Jesús, obtuvieron la victoria. Al final de esta historia, si tú lo lees, Absalón muere, Aitofel se suicida y David vuelve a reinar. Pero fíjate la posición, la actitud, la postura de David. Se atrevió a adorar a Dios. No era cualquier batalla, no era cualquier enemigo. Él estaba enfrentando a su propio hijo. Aleluya. Es algo tan tremendo. David volvió a reinar porque Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Concluyo con esto. Dios nos recuerda hoy, aleluya, que la manera de enfrentar la crisis, la necesidad, las decepciones, las circunstancias difíciles, aquellas circunstancias que nos pueden causar dolor, tristeza, amargura, decepción, atrévete a adorar a Dios. En medio de la adoración se cambia la atmósfera. En medio de la adoración, la crisis se torna a tu favor. Yo quiero decirte en este día, aleluya, cuando venga la tormenta, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, sube a ese monte a orar. Sube a ese monte a adorar al Señor. Enciérrate en tu aposento y comienza a levantar ese clamor y esa adoración al Dios Todopoderoso, que Él ya lo sabe. Él ya lo conoce, Él ya sabe lo que tú necesitas, aleluya. En medio de la tormenta, levanta tu adoración, levanta tu vida de adoración, de oración, de fe y persevera. ¿Sabes por qué? Porque Dios hará una obra poderosa en tu vida. Amén. Dios no ha terminado contigo, no te rindas, pero acuérdate, la oración y la adoración son dos armas muy poderosas que nos pueden sacar de cualquier adversidad difícil. Dejo esta palabra corta, pero tan poderosa que si nos atrevemos a ponerla por obra, yo te puedo decir que tus circunstancias van a cambiar rápidamente en el nombre de Jesucristo. Oramos que esta palabra la atesores en tu corazón y la pongas por obra. Y te recuerdo una vez más, Dios no ha terminado contigo. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y ayúdanos a compartir esta corta reflexión de la palabra, que yo sé que hay alguien que necesita escucharla. Nos miramos pronto. Bendiciones.